Me asustas, pero me gustas. Un podcast para enamorarte del horror. Hola a todos y bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast Me asustas, pero me gustas. Yo soy Mariana. Y yo soy Ramón. Y pues, aunque por el título ustedes podrían pensar que este es un podcast dedicado a los fanáticos de Ana Bárbara, porque compartimos el título con una de sus canciones más icónicas, no es el caso. Este es un podcast en el cual vamos a hablar de todas las cosas relacionadas con el género del horror, que es una de mis cosas favoritas sobre todo lo demás. Y pues bueno, voy a empezar contándoles un poco qué creo yo que nos distingue del resto del montón de podcasts que hay allá afuera hablando sobre el horror, muchos excelentes. Pues nosotros, Ramón y yo, llevamos 6 años y medio de ser pareja. Y desde que empezamos, desde el primer día, creo que él se dio cuenta de que yo era una fanática loca del horror, que no veo otro tipo de películas, que no leo otro tipo de libros y total que, bueno, estoy un poquito obsesionada. Y Ramón no es pues tan fan del horror, se ha convertido, he logrado convertirlo un poco y ese es precisamente el objetivo de este podcast. Contarles un poco cómo pues he llevado a Ramón por ese camino del horror para que ustedes, si no son 100% fans del género, pero tienen como la inquietud de conocerlo más, puedan ir escuchando mis opiniones de fanática loca, pero también el punto de vista de Ramón, que es una persona que pues ha llegado al género del horror un poquito más tarde, pero que creo que le has abierto tu corazón. Sí, la verdad ni me había dado cuenta que te gustaba el horror. Estos 6 años y medio y apenas me entero de esto. Entonces, pues bueno, acompáñenos en esta aventura en la cual vamos a estar platicando un poquito de todo, de películas, de libros, de leyendas y demás. Y pues sobre todo divertirnos, ¿no? Eso es como el objetivo principal de este podcast. Además, pues Ramón y yo estamos así ahorita de larga distancia. Él está en México y yo estoy en Canadá. Entonces, pues esta es como otra manera también de seguir compartiendo ese gusto por el género del horror que quiero pensar que yo he inculcado un poco en él y que él nos cuente cómo ha cambiado su vida desde que la fanática del horror ya no está en su mismo país. Sí, sobre todo, o sea, más allá de poder dormir menos y de otros ciertos problemas que han pasado cuando he visto terror, la verdad es que esto es un descubrimiento de amor, es una manera en la que tú y yo empezamos hasta a salir y nos vamos a enterar de muchas cosas más de nuestra vida juntos en este programa. Y bueno, pues para empezar me gustaría un poco que me contaras cuál fue tu entrada en el mundo del horror. O sea, a lo mejor antes de conocerme o quizá fue hasta que ya me conociste, no lo sé, me interesa mucho que me platiques como cuáles son tus primeros pasos y recuerdos en el género del horror. Pues es curioso, yo cuando estaba chiquito, era bien collón. Sí recuerdo que cuando estaba bien chiquito, lo que más miedo me daba era la película de Roald Dahl de las brujas. Esta película la pasaban todo el tiempo en el Canal 5. Siempre por alguna razón cuando iba a un restaurante con mis papás, siempre estaba esa película. Y entre que me causaba muchísima fascinación y me causaba mucho miedo, ¿no? De ahí, la primera experiencia de verdadero horror que tuve fue ver El Exorcista. Yo cuando vi El Exorcista, pues me hice el muy fuerte y el muy, ay, ni me dio miedo. Según yo hasta me dio risa como vomitaba a Regan ahí sobre los padres y todo esto. Y sí, soy muy... ¿Y como cuántos años tenías para este momento? Yo creo que tenía como 11 años o 12 y pues ya sabes, como que ya te quieres sentir grande y que nada te afecta y todo esto. Pero para hacer la historia corta, sí, todo excelente y años después seguía sin poder dormir porque yo estaba convencido de que en la noche me iba a poseer el diablo y que iba a amanecer y yo ya no iba a tener manera de enfrentarlo, ¿no? Que yo ya iba a estar completamente bajo su control. Sí, yo te entiendo perfecto porque bueno, yo creo que El Exorcista también fue una de las primeras veces, es de las pocas películas, si no quizá la única, que no me ha dejado dormir. Yo la vi pues ya más grande porque se reestrenó, yo tenía en ese entonces yo creo que como unos 14 años o algo así. Y la fui a ver al cine, ahí a Galerías de las Estrellas, con un montón de amigos, saliendo de la escuela.
Y llegamos y ya no había boletos más que la fila de hasta enfrente. Entonces, bueno, pues vas como con tus amigos y como tú dices, igual así echando relajo y todo. Y en ese momento igual, o sea, yo me acuerdo que nos reímos y hasta, ya sabes, el típico que hacía chistes en la sala y toda la sala se reía, pero cuando sientes que es una risa que viene más bien como de los nervios, más que del humor, ¿no? Como de todos apoyándose entre ellos, ¿no? Como así de, sí, vamos a ser muy valientes. Pues somos unos adolescentes muy valientes. Exacto, así como de vamos a romper la tensión también. Entonces, pues ya terminó la película y todo. Y me regresé a la casa y bueno, igual, o sea, no dormí esa noche. Yo ya así alucinaba que mi cama se movía, que iba a ver así el crucifijo al revés y todo. Entonces, sí, no sé si tiene que ver con que, pues bueno, o sea, tú sabes que mi familia es como muy católica. No sé si viene un poco como de ahí ese miedo que me generó El Exorcista, pero también recuerdo... No fue la primera película de terror que fui a ver al cine. La primera que fui a ver al cine fue Sleepy Hollow, El jinete sin cabeza. Y en esa yo creo que yo tenía como 11 años, más o menos. Y supuestamente era clasificación B, ¿no? Entonces, en teoría no podíamos entrar todavía mis amigos y yo. Pero yo siempre tuve la ventaja de que desde puberta me veía más grande de lo que era realmente. Y entonces me mandaron a mí a comprar los boletos y así entramos a verla. Esa y La Bruja de Blair, pero La Bruja de Blair la fui a ver y iba mi mamá con nosotros, porque esa sí no nos dejaron entrar sin un adulto. Entonces esas son las primeras dos que recuerdo haber ido a ver al cine con amigos. No recuerdo, La Bruja de Blair sí me impresionó mucho. Pero El jinete sin cabeza no, hasta la fecha es una de mis películas favoritas, pero me gustó mucho la estética, no me dio realmente... Y creo mucho que justo miedo. así fue mi experiencia. Además, bueno, para los escuchas que no sepan, Mariana tiene una mamá increíble que además siempre le ha incentivado todo lo que quiere hacer. A diferencia de muchos de nosotros que teníamos que verlo de escondidas, la mamá de Mariana más bien decía, ustedes háganme preguntas si las tienen, ¿no? Pobre, porque no es nada fan del terror y por ejemplo El Exorcista le da muchísimo miedo, pero no sé cuántas veces la ha visto contigo. Entonces, es increíble. Así Y es. justo pienso que de todo esto de cómo vemos las películas, todas las que acabas de decir, justo puedo imaginarme perfectamente en dónde estaba. Algo bien curioso, la primera vez que vi un trozo del Exorcista, porque esto es un buen punto, ni siquiera la vi completa. La vi en una feria de ciencias de mi escuela, que a unos de los de la feria de ciencias se les ocurrió... Wow, de ciencias. Sí, en la feria de ciencias se les ocurrió que su tema era el efecto del horror o del susto sobre el cuerpo humano y no sé qué, ¿no? Entonces ahí tenían dizque una tele y entrabas como una carpita y ahí a diferentes grupos les ponían pues no sé, como 15 minutos de la película en donde estaba esta escena icónica de Regan vomitando y ahí fue donde yo dije, no, sí, yo muy valiente, ¿no? ¿Quién sabe por qué en mi escuela lo permitieron? Además mi escuela estaba llena de profesores gringos que ya sabes que se súper asustan con esas cosas. Pero además yo vengo de un lugar bien folclórico o en donde la gente tiene muchísimas creencias que yo hoy en día no comparto, pero que incluso puede ser que desde entonces mi forma de defenderme de todo esto fue de no, yo soy un hombre racional y de lógica. Porque allá las profesoras te contaban, no, que si mi hermana le pasó esto y que si así te puedes hacer. Entonces me acuerdo que con lo del exorcista, después de todo esto, se hizo casi una moda en mi escuela. Y entonces la gente le preguntaba a una profesora que tenía como que creencias muy, no sé, muy populares. Y entonces decía, no, pues es que hasta el demonio te puede llegar de que comas algo que está corrompido por él. Entonces a mí ya me daba miedo que compraba. A mí ya me daba miedo comer algo y que por una torta con aguacate maldito ya me iba a dar algo, ¿no? La tlayuda del infierno. La tlayuda el paste maldito, porque además Ramón es hidalguense. El paste maldito, así es. Me iba a comer un delicioso paste de papa tradicional y esa iba a ser mi última comida como cristiano. No, y justo así me pasó con todas. La Bruja de Blair me acuerdo perfecto dónde la vi por primera vez. Igual Resident Evil, que era otra que según yo no me dio miedo y después
ahí estaba como, ay sí, pero los zombies, ¿verdad? Y Resident Evil también, los videojuegos, casi todo eso lo experimenté con mi amigo Diego, a quien le mando un saludo, mi amigo de toda la vida, Diego. Uh-huh. Él, luego, a cada rato en su casa lo veíamos así. La Bruja de Blair, ese sí me dio miedo desde entonces. Estaba asustadísimo. Y el final, así, hasta grité. Llegó la mamá de Diego a regañarme porque creo que hasta dije por ahí una grosería. Y la mamá de Diego se medio indignó conmigo. Y así fue como me introduje a todo eso. No sé, yo sigo fascinada con la idea de que hay comida maldita que te puede hacer estar poseído. Es que de verdad no me imagino qué tendría que pasar, o sea, como que regaran las papas con... No, pues es que solo se me ocurre agua que no sea bendita, o yo no sé cómo le haces para comer algo que te pueda como insertar el demonio en tu ser, de verdad. Qué maravilloso, qué maravilloso. Laven sus frutas y verduras con agua bendita. Con agua bendita. Volviendo a lo que decías de mi mamá, sí, o sea, yo me acuerdo que mis papás siempre sufrieron mucho porque varias veces las personas me han preguntado, ¿no? Como, ¿pero de dónde te salió el gusto al horror? Y la verdad es que no tengo identificado un momento en mi vida en el que yo haya dicho ya, o sea, el horror es mi género y de aquí nadie me saca. Mi papá toda la vida así como, esa niña está loca, nada más decía... Porque yo era lo único que quería ver, películas de miedo, y mi pobre madre ahí sí, sentada con nosotros, me acuerdo, todavía existía, para los que sean de la Ciudad de México y rucos como yo, se acordarán cuando el Cine Plaza todavía era un cine. Entonces yo vi La Bruja de Blair en el Cine Plaza. Y bueno, de por sí era un cine que ya estaba un poco en el abandono en esa época, ya era en sus últimas etapas. Y fui con unos amigos y mi mamá ahí sentada, la pobre mi mamá tapándose la cara, me acuerdo. Y además, pues La Bruja de Blair, que es una película en la que gritan muchísimo y todo el tiempo. Yo veía la cara de mi mamá. Y bueno, la verdad es que un reconocimiento público a ella por haber visto La Bruja de Blair conmigo y con mis amigos. La sufrió totalmente. Y sí, yo no sé, cuando pienso mucho que quizá en mi vida una influencia importante fue mi prima Laura, que es la sobrina mayor, ¿no? Del lado de la familia de mi mamá. Y ella siempre que nos iba a visitar, porque la familia de mi mamá es de Chiapas, cuando nos iba a visitar a la Ciudad de México, siempre rentábamos películas o demás. Y a ella pues como que le gustaba el horror también. Entonces yo me acuerdo que con ella llegué a ver Cementerio Maldito o Chucky. Entonces yo no sé si fue un poco como por querer ser como cool y encajar como con mi prima mayor y todo, que empecé como a desarrollar este gusto por el horror. Pero pues una vez que encontré el género ya nunca más vi para atrás y se volvió parte de mi personalidad desde que tenía yo creo que como 8 o 9 años. Y sí, entre eso y que me encanta que me cuenten historias de fantasmas, mi vida ha estado hasta el punto en el que ahorita estoy haciendo una tesis de maestría que es sobre historias de La Llorona, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pero quisiera ahora que me platicaras un poco, Ramón, sobre cómo... ¿qué pensaste? O cómo, si te acuerdas, cómo fue que yo te confesé, cómo salí del closet contigo de decirte que era fanática del horror cuando empezamos a salir. Bueno, o sea, cuando empezamos a salir la primera película que vimos era Insidious 2. Creo que yo ya tenía una buena idea de que por ahí ibas tú, pero nunca me imaginé al nivel al que te gustaba. Y por ahí ya cuando empezamos a andar más y empezamos a estar juntos más tiempo, me decías algunas cosas que era como... creo que Mariana piensa diferente sobre el horror. Sí, bueno, una Pero vez como que... nos estábamos dando la mano o algo por el estilo y pues siempre me has dicho que te gustan mucho mis manos y todo esto, entonces me dijiste, sí, me encantan tus manos, te las quiero cortar. Fue con amor, para mí era un cumplido. Yo sé, pero en ese momento fue como, ok. Y sí, empezó ahí un chiste que duró mucho durante el inicio de nuestra relación, que las ibas a meter en formol y no sé qué. Ahora, no sé si los escuchas sepan esto, pero Mariana hasta tiene un título técnico de forense. ¿Cómo es eso, Mariana?
Hice la carrera técnica en perito en criminalística. Entonces, bueno, pues mi licencia ya no está vigente, tendría que hacer el examen para renovarla. Pero pues, o sea, a mí me costó mucho trabajo encontrar la carrera a la cual quería dedicarme, ¿no? Y durante mucho tiempo pensé que medicina iba a ser mi camino, pero después, pues, yo la verdad es que así como me encanta el horror y todo, no puedo cuando las personas están sintiendo mucho dolor, me da mucha desesperación, entonces siento que no sería un buen médico para manejar esos momentos de crisis. Y dentro de mi mente era como, pues claro, si veo a los que ya están muertos, pues eso ya no les duele nada. Entonces pensé como que medicina forense podía ser un buen camino para mí y decidí intentarlo primero estudiando la carrera de criminalística, que en ese momento, cuando yo salí de la preparatoria, todavía no... Ahorita creo que ya la tiene la UNAM y varias otras universidades. No habían tantos lugares en donde se ofreciera, entonces acabé haciendo una carrera técnica de 1 año, al mismo tiempo que ya estaba estudiando mi otra carrera, que es ciencia política. Entonces, sí, me tocó ver cuerpos y muerte y destrucción y todo de primera mano, y creo que por eso, teniendo ese contexto, creo que no sé cómo no saliste corriendo cuando te dije que quería ponerte las manos en formol. No, o sea, justamente, además, como que escucha, si quieren como entrar un poquito más en la mente macabra de Mariana, la solución a no quiero ver a la gente sufrir fue, ¿qué tal si ya está muerta? Pues es que así ya no pueden gritar ni llorar, ya están muertos, ya los abres y pues ya no te pueden decir nada. Pero sí, o sea, mucho de conocernos fue como que justo entender hasta qué punto estos gustos eran un poquito diferentes para mí. Yo ya había experimentado un poco más de horror, les digo, de chiquito quizá lo más que experimenté a la hora de leer y como lector o como... para ver películas era o lo que veía junto con alguien más, o por ejemplo cuando veía a mi primo de Monterrey jugar Resident Evil, o leer como terror muy muy chiquito, cosas como el cuento de la cinta en el cuello, que cuando le quitan la cinta, ya sabes, se le cae la cabeza y todo esto. Pero, o sea, no fue hasta que llegué contigo que de verdad... No, pero ¿qué tal que hay gente que no conoce el cuento? Tienes que elaborar en eso. Bueno. Hay un cuento que es muy famoso y que sale hasta en algunos libros de cuentos. Yo lo descubrí yo soy de una escuela bilingüe originalmente y descubrí un libro en inglés que se llama The Green Ribbon. Es el listón verde. Se trata de una mujer que siempre trae un listón verde en el cuello y un hombre se enamora de ella y le dice como, oye, quisiera quitarte el listón, y no, nunca me lo puedes quitar, no me lo puedes quitar, no me lo puedes quitar. Se casan y hasta que un día el hombre se desespera y dice, ya necesito saber qué tiene ese listón. Llega y se lo quita y pues ¿qué pasa? Que el listón era lo que mantenía su cabeza puesta en sus hombros, ¿no? Hay muchas interpretaciones ahí. Chan, chan, chan. Exacto, hay muchas interpretaciones ahí. Creo que Mariana es la que más les puede contar de todas las interpretaciones. Hay hasta unas freudianas. Pero bueno, o sea, eso era como el nivel de horror que experimenté. Yo creo que hasta que empecé a ver estas películas que eran de esas que eran como una experiencia con amigos, ver las películas como La Bruja de Blair. Más allá de eso, yo creo que no volví a leer terror hasta que me hice más fan de los cómics independientes. Quien no me conozca, lo primero que van a saber de mí es que soy extremadamente fan de los cómics y soy extremadamente fan de Sandman, de Neil Gaiman. Sandman de Neil Gaiman es en realidad una fantasía oscura, pero el primer volumen tiene unos elementos de terror bien fuertes, y de ahí fue que yo me aficioné bastante al autor. Cuando Mariana y yo empezamos a salir, estábamos en una feria del libro, desde el principio ya estábamos unidos por los libros. Todavía no éramos novios, era como nuestra primera, como nuestra tercera cita más o menos, que fuimos a la feria del libro que hacen en el Zócalo de la Ciudad de México, y ahí fue en donde Neil Gaiman nos conectó. Exacto, me entrevistaron, ahí me tocó que alguien me parara y me entrevistara y me preguntaron cuál era mi autor favorito, y yo dije Neil Gaiman, y en ese momento Mariana se quedó como, ¿qué?
porque pues Mariana, pues también, uno de sus autores favoritos es Neil Gaiman. Lo conocíamos de manera muy diferente, pero pues poco a poquito ahí fue como nos fuimos introduciendo temas en común, y pues Neil Gaiman, si bien no es un autor de horror, sí tiene bastante horror en lo que hace, y así fue como pues empezamos a congeniar más en esos gustos. Les digo, la primera cita oficial que tuvimos, o la primera película que vimos, fue Insidious 2, entonces ya ya ahí ya... Mala, por cierto. Sí. Ya ahí ya había un preludio de lo que iba a ser nuestra relación en muchos sentidos. Es la primera de muchas películas que fuimos a ver al cine de horror. O que vimos en mi casa, o que vimos en casa de Mariana, o que volvimos a ver en algún otro lado. Y así, ¿no? Así fue como empezó mi acercamiento a este género. En realidad, casi todo lo posterior ha sido porque tú me lo presentaste, o porque tú me diste el impulso para buscar algo más. Yo no había leído historias de Lovecraft, había leído a Poe nada más para la secundaria, que me lo asignaron alguna vez, y en la prepa alguna otra vez. O sea, era algo que había experimentado yo mucho menos. Claro. Y bueno, ahorita que llevas como a este tema de los libros, que verdad casi no se me da, porque me imagino que muchas de las personas que nos están escuchando conocerán mi canal de libros que se llama Vikinga Lectora, pero si no, pues bueno, yo tengo un canal en YouTube en donde doy recomendaciones de libros, y principalmente hablo sobre libros de horror. Y creo que los libros han sido muy, muy, muy importantes para mí, para entenderme como fanática del género del horror, y bueno, también en nuestra relación como ya mencionaste, Ramón. Una nota ahorita que contabas lo del listón verde, pues es una especie como de leyenda urbana, y una autora muy interesante que se llama Carmen María Machado, creo que su libro todavía no está traducido al español, pero tiene un libro que se llama Her Body and Other Parties. Y en ese libro ella tiene un retelling de esta historia que, bueno, yo les recomiendo bastante. Es un libro muy raro, son varios cuentos, pero en particular esa, que es la historia que abre el libro, a mí me pareció excelente, y sí, pues tiene unos tintes bastante macabros. Pero bueno, y que yo leí por recomendación tuya, por cierto. Ajá, ya ves, siempre te ando abriendo nuevos horizontes. Claro que sí. Pero volviendo a los libros del horror que a mí me marcaron, yo creo que en mi canal he mencionado varias veces que existe una colección. Yo creo que ahorita ya es difícil de encontrar. Yo de repente he visto que la venden así de que en Mercado Libre y demás, pero es una colección de Fernández Editores que se llama Galería del Terror, me parece. Y son 5 libros, son 6 libros, con unas portadas así grotescas. Una tiene como un zombie saliendo de la tumba, otra tiene así un demonio, otra tiene un fantasma, así. Y yo esos libros los compré cuando tenía como 9 o 10 años, y los compré en la feria del libro de mi escuela porque me sentía como súper ruda, porque decían para lectores de 13 años en adelante. Y pues esa colección nunca, o sea, yo creo que para ese punto de mi vida yo todavía no había leído a Poe, y en esa colección me encontré con El gato negro de Poe, que es uno de los relatos que yo siento que me marcó como lectora de horror. Me encontré a Lovecraft, me encontré a Ambrose Bierce, me encontré a Sheridan Le Fanu, que se convirtió en mi escritor favorito de horror durante muchos años. Ahorita no sé si lo sigue siendo, en gran parte sí, es una de mis grandes influencias por todo lo que él utiliza como de temas folclóricos de Irlanda en su horror. Pero pues me marcó, me cambió la vida, y eran versiones libres todas de estos autores, porque pues a un niño aunque sea de 13 años, si tú le das a leer a lo mejor una versión muy densa de Poe o de Lovecraft, pues igual y no le va a encantar. Entonces estas versiones editadas estaban pensadas justo para esos lectores jóvenes, y además acompañadas de unas ilustraciones así tétricas, macabras, que bueno, o sea, yo esos libros me acuerdo de pasar mis tardes de sábado acostada en la cama leyendo esos libros mientras en mi Discman escuchaba las Spice Girls. O sea, esa era mi idea de un sábado así padrísimo.
Entonces, bueno, pues, o sea, esa colección de libros a mí me formó totalmente como lectora, me descubrió una cantidad de autores impresionante y por eso están guardados ahí en casa de mi papá, de mis papás, así como en un santuario, eh, porque Con sí, o reverencia. sea, sí, definitivamente, o sea, yo siempre agradeceré a Fernández Editores por haber hecho llegar esos libros a mi vida, de verdad, no puedo decirles lo suficiente lo importante que fueron para mí en mi camino como lectora. Y volviendo a nuestra historia de Neil Gaiman que decías, sí, para mí fue como muy curioso eso, ¿no? O sea, yo creo que, no sé, yo me acuerdo cuando conocí a Ramón, o sea, uno de los primeros recuerdos que tengo, así como cuando me fijé en él y dije como, hola, lo encontré en la universidad, porque Ramón y yo fuimos a la misma universidad y estaba él sentado, no sé si tú te acuerdas de esto, pero tú estabas sentado como Ramón y yo fuimos al ITAM y hay un lugar que las personas del ITAM le decimos la Plaza Roja y él estaba sentado ahí Irónicamente. Irónicamente, ¿no? Porque es una referencia comunista en la escuela más capitalista de México. Total que él estaba sentado ahí leyendo Game of Thrones. Y entonces, pues, no sé, o sea, a mí siempre me ha llamado mucho la atención, pues, que una pareja lea, ¿no? Siempre ha sido algo que es crucial para mí cuando, pues, estoy buscando un compañero. Y entonces pues recordaba eso, ¿no? Como que Ramón era lector de fantasía o era la primera impresión que me llevé de él como lector. Y después de mucho tiempo, porque pues se tardó mucho tiempo en invitarme a salir, la verdad, ya, o sea, sacarme de la friendzone. Oh, pues. Ya después me sorprendió cuando él me contó que le gustaba mucho Neil Gaiman y que hacía cómics, porque yo nunca en la vida tuve ese acercamiento a los cómics. O sea, para mí Neil Gaiman era el libro del cementerio, era, en ese momento creo que yo había leído ya American Gods. Entonces, cuando él me habló de cómics, yo crecí en un hogar en el que los cómics no eran bien vistos. O sea, mi mamá sí es una súper lectora y toda la vida nos compró libros a mi hermano y a mí, pero como que ella también viene de una generación en la que los libros, así como ella dice, ¿no? Con dibujitos y eso como que no le encantaban. Entonces, así como Ramón ha descubierto como, pues no sé, autores y películas de horror a través de nuestra relación, él me ha abierto las puertas a mí al mundo del cómic, porque es un mundo al cual yo soy completamente ajena y en el cual he encontrado historias de horror súper interesantes, súper arriesgadas, que en novela que a lo mejor no son como rentables para las editoriales y que no se están publicando, ¿no? Y que bueno, cuando las ves acompañadas de esos dibujos es totalmente otra experiencia del horror. Y otra cosa que mencionabas y que creo que probablemente tú puedas aportar más que yo en ese aspecto a este podcast y que probablemente en algún punto debamos de tener invitados que hablen de esto es el horror en videojuegos. Porque es algo que yo tenía PlayStation, o sea, mi primer consola en la vida fue el PlayStation, el primerito que salió, ¿no? Y uno de los primeros juegos que tuve fue Resident Evil, el original, y Silent Hill. Y así como soy súper, o sea, es muy difícil que a mí una película de terror me cause pesadillas. Y eso que yo siempre he dicho que soy fan del horror, pero eso no quiere decir que no me den miedo las cosas. O sea, yo soy como una especie de sadomasoquista a la cual me encanta asustarme y por eso me encanta el horror. Pero en videojuegos soy súper cobarde. O sea, súper cobarde. O sea, yo tenía que rogarle a mi hermano que se sentara junto a mí para que yo me atreviera a jugar Silent Hill o Resident Evil. Y solo lo hacía de día y por periodos súper cortititos de tiempo porque de verdad me asusta muchísimo. Y creo que los videojuegos también han abierto pues nuevas puertas y tienen como historias bien interesantes dentro del género del horror. Y sí, justo que lo que dices de los videojuegos, creo que la experiencia con los videojuegos con muchos es que justo necesitaba que alguien se sentara junto a mí para poderlos jugar. Resident Evil, ahorita que volvieron a sacar las nuevas ediciones de los viejos, no puedo jugar más de 15 minutos porque me empiezo a poner muy mal, de que de verdad me estreso muchísimo, ¿no?
Y sí, o sea, justo en lo que tú dices en cuanto a cómo nosotros empezamos a compartir estos gustos uno por el otro y eso nos abrió más las puertas, justo es lo que nosotros queremos hacer con nuestros escuchas. Más adelante les vamos a compartir justo recomendaciones y vamos a tratar de compartirles recomendaciones de libros, videojuegos, cómics, películas, series, animación, lo que encontremos que nos encante y que queramos compartir con ustedes, ¿no? Totalmente. Oye, Ramón, y yo tengo como una curiosidad. O sea, ¿en algún punto se te hizo raro que me gustara tanto el horror o a las personas alrededor de ti cuando les contabas? O no sé, como cuál ha sido la recepción tuya y de la gente en tu vida de que tu novia sea fanática de estas cosas? Creo que para mí no se me hizo tan raro porque justo por ti descubrí mucho horror y como tú dices, uno de los primeros recuerdos que tienes de cuando estábamos empezando a hablar y todo esto es que me encontraste en la Plaza Roja leyendo a George R.R. Martin, a Game of Thrones, que estaba obsesionado. Creo que me leí esos libros rapidísimo y que son libros que si bien no son de horror, tienen un tono muy específico, ¿no? Que como que luego sabes que si a alguien le gusta eso, pues hay mucho tema en común que puedes sacar. Y entonces como que cuando yo me fui enterando del horror, o sea, de cómo experimentabas el horror, sí, por ejemplo, no me asusté con lo de las manos, pero sí me quedé como, wow, eso es una manera diferente de pensar. Pero, o sea, pues a mí siempre me gustó, ¿no? Y a mí siempre me encantó cómo piensas y es parte de lo que siempre me ha gustado de ti. Pero, recuerdo que uno de los primeros regalos que te di, cuando íbamos o más bien cuando estábamos por pasar nuestra primera celebración de Navidad juntos, antes de que cada quien se fuera con sus familias y todo esto, yo fui a comprarte un Pinhead, que Pinhead, si no lo saben, es uno de los monstruos que salen en el libro de Hellbound Heart y en la película de Hellraiser, por Clive Barker. Así es, de Clive Barker. Si no lo conocen, búsquenlo ahorita en sus teléfonos o cuando ustedes puedan, o si no, luego les compartimos la imagen. Es este ente que tiene clavos en toda la cabeza. Obviamente, yo esperaría que con esa referencia ya... Pero yo creo que Pinhead es como uno de los... pues personajes más icónicos del horror, ¿no? Pues fíjate que eso es lo curioso, porque a quien le mostraba eso decían como, ay Dios mío, ¿qué es eso? Nunca lo he visto. Justo me acuerdo que con unos amigos me puse a ver Hellraiser por primera vez porque me habías dicho de Hellraiser y entonces ya había visto yo a Pinhead y todo eso y sabía que te gustaba y habíamos tenido conversaciones de eso. Incluso justo para el inicio de nuestra relación, pues yo tuve que empezar a ver cosas para pues saber como por dónde pensabas y todo esto. Pero entonces cuando te compré este muñeco o esta figura de Pinhead, que además es un bobblehead padrísimo, todo el mundo se me quedaba, pero ¿le vas a regalar eso a tu novia? O sea, así como, Ramón, ¿te has vuelto loco? ¿Qué clase de regalos estás dando? O sea, ¿cómo crees que eso le va a gustar? Y yo hasta estaba como, bueno, igual y en una de esas sí no le va a gustar, ¿no? Igual y sí me estoy pasando. Y te lo regalé y fue como, no manches, esto está increíble. Nunca me imaginé que me fueras a regalar. El hit. Sí, y fue un hitazo, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que iba a ser una relación bastante especial. Y pues cuando les conté de tu reacción, pues dijeron, bueno, pues entonces esa es Mariana, esa es tu nueva novia, todo bien. Y ya, de ahí pues hemos descubierto tantas cosas juntos, ¿no? Y ahorita lo que vamos a compartir es justo todo ese trayecto de descubrimiento que he hecho yo a través de ti y tú a través del horror, ¿no? Que bueno, una cosa que yo quiero... pues como mencionar aquí es que mucha gente que llega a mi canal a comentar o en otras redes sociales que me contactan me dicen como, oye, me gustan tus videos, me llaman mucho la atención, pero pues yo no leo horror, ¿no? O sea, yo no le hago a eso, a mí me da mucho pendiente, no me gusta. Y bueno, yo una de las misiones que tengo en la vida es como predicar el evangelio del horror, hacer que la gente le abra su corazón al horror. Y lo que pasa es que yo creo que recomendar horror es súper difícil porque no es como, y no estoy como menospreciando el trabajo de nadie, ¿no? Pero a lo mejor cuando tú recomiendas un libro
que habla como de viajes o romance o como de algunas situaciones como más universales y, o sea, un poco extraño, ¿no? Porque siento que el miedo también es algo universal, pero es como más fácil que una historia de romance como que las personas reaccionen a ella de cierto modo, como que hay más uniformidad. En cambio, en el horror hay tantas cosas diferentes que pueden haber, ¿no? O sea, porque hasta desde desde que puedes pensar como en una diferencia entre lo que es terror y lo que es horror, personas que a lo mejor les da más miedo pensar que existe algo sobrenatural, un demonio, un fantasma, mientras que hay otras que lo que les da miedo es un asesino, ¿no? O sea, yo caigo más dentro del género sobrenatural. Yo sí creo en lo paranormal, que creo que van a ser otros debates interesantes de este podcast, porque Ramón es escéptico totalmente de estas cosas. Chan, chan, chan. Sí, pero creo que consiste mucho en encontrar lo que te asusta, o a lo mejor si no quieres asustarte muchísimo, eso no significa que no puedas leer como otras cosas de horror, porque también hay un horror que yo le llamaría como horror bonito, que es mucho de lo que hace Neil Gaiman. O sea, por ejemplo, el libro del cementerio, si es un libro que habla de fantasmas, que hay vampiros, que ocurre en un cementerio, que empieza de una manera pues bastante oscura, pero al final del día es un libro bonito. Entonces creo que no están peleados el uno con el otro, y creo que nada más es cuestión como de encontrar el libro que te llene y que te vaya como llevando a abrirle tu corazón al género del horror, que es un género muy malentendido de repente, yo siento, y como relegado un poquito del amor de las personas, aunque por otro lado pues tenemos a personajes como Stephen King, que vende una cantidad de libros impresionante y que pues siempre vas a encontrar algo de él en alguna librería, ¿no? Entonces, bueno, es un género complejo que yo quiero mucho, y que si he logrado que tú le abras tu corazón, pues espero lograr que varios de nuestros escuchas lo hagan también. Y bueno, y como siempre, ¿no? Que también ellos nos recomienden cosas. No, 100%. Y justo lo que tú dices, o sea, gracias a ti, y es lo que esperamos que muchos escuchas después logren hacer, he encontrado esta belleza en el horror, he abierto mucho mi perspectiva de qué es el horror. Creo que muchos cuando empezamos con el género confundimos el horror con me asusta o no me asusta. Entonces, pues esta película no me asustó, ¿no? Entonces no es una buena película de horror o no es horror incluso, ¿no? El caso de Neil Gaiman, como tú dices, o sea, juega mucho con la línea de lo horrorífico, lo normal, lo fantástico, todo esto. Entonces, justo ahí creo que mi camino de descubrimiento ha sido entender, wow, o sea, hay verdadera belleza en lo que asusta o en lo que se mete con otras sensaciones más allá de las historias de amor o el romance y todo esto, ¿no? Entonces nuestro romance ha sido a través del horror. Y pues bueno, en este podcast iremos mezclando como bastante contenido, vamos a platicar como ya verán, hoy fue así como una variedad de todo, pero pues siempre aderezado de recomendaciones que les pueden interesar, y también vamos a tener narraciones de leyendas, de casos paranormales y demás, para que pues yo sea aquí una persona totalmente creyente, entre en algún debate interesante con el escéptico de mi novio. Y pues bueno, ya veremos a qué llegamos, si es que llegamos a algo. Por último, como les dije, pues estaría bien que recomendáramos algunas películas o libros. No sé si tú quieres empezar con alguna recomendación, Mariana. Pues el libro que siempre voy a recomendar y la película, ya hablamos de ellas, pero tengo que empezar este podcast con eso, El Exorcista. O sea, definitivamente para mí es un hito en mi vida como lectora de horror. Como les digo, ¿no? Una vez más está esta dificultad de recomendar horror, porque hay personas que a lo mejor son cero creyentes en lo sobrenatural, en este imaginario católico cristiano, y una persona así pues no le va a dar miedo El Exorcista. Pero para mí tanto la novela como la película son maravillosas, me provocaron pesadillas las dos, y son las que siempre de cajón son mi recomendación para las personas que quieren algo que al menos a mí me haya asustado bastante. Bueno, la novela está escrita por William Peter Blatty y la película está dirigida por William Friedkin. Y sí, además un libro que yo leí por primera vez a tu lado, lo leímos juntos, un libro
que yo creo que fue una de las primeras novelas adultas de terror que leí que no fueran de Stephen King o de un autor similar. Que a mí me dio muchísimo miedo, pero que sí, como tú dices, o sea, dependiendo de qué te dé miedo a ti, te va a dar miedo o no, pero bellísimamente escrito, súper entretenido, se te va como agua a pesar de tener por ahí de 400 páginas. Bellísimo. Y pues si me quedo con algo de este podcast antes de que hagas tu recomendación, Ramón, es con la posibilidad de ir a Hidalgo a compilar un recetario embrujado para saber qué comida debo de evitar comer si no quiero que me posea un ente del más allá. Nuevo tema de tesis. Yo por mi parte les voy a recomendar 2 cosas rápidas. Les voy a recomendar la película de Hellraiser, porque como les acabo de decir es algo que vi para prepararme para Mariana, y es una película de muy bajo presupuesto, pero híjole, qué icónica es. Las imágenes son increíbles, las actuaciones no. Oye, pero no sé qué van a pensar los escuchas porque es una película que tiene como un trasfondo ahí sadomasoquista. Esto yo no lo sabía antes de empezar la película, pero... Y quizá si me hubiera enterado hubiera comprado otro muñequito, pero ya es algo que pasó después. También lo que les voy a recomendar, como estábamos hablando, es el primer volumen de Sandman. Es mi cómic favorito de todos los tiempos. El primer volumen específicamente es muy de horror. Va a haber una secuencia que también hay una adaptación por fanáticos en YouTube y en Vimeo que les recomiendo muchísimo. Hay una secuencia en un café en donde una persona controla las vidas de todas las personas que están en un café durante 24 horas y es una cosa terrorífica de verdad y algo que no quisieras que le pasara ni a tu peor enemigo, ¿no? Entonces eso es lo que yo les voy a recomendar. Es un acercamiento más leve al horror porque pues no les va a dar miedo. Además el cómic es difícil que te espante. Uh-huh. Te puede dar imágenes muy fuertes y te puede asustar eso, pero no hay sustos, ¿no? En los cómics, entonces puede ser un buen inicio. Pues muy bien, no nos queda más que agradecerles por habernos acompañado en este primer episodio que fue muy platicadito y que pues pedirles que nos sigan en nuestras redes sociales. Vamos a tener también redes sociales obviamente específicas del podcast para que ustedes vayan viendo qué temas vamos a ir tratando, para que nos den recomendaciones, nos digan de qué quieren escucharnos platicar. Y pues tengan mucho cuidado, por favor, no se vayan a comer por ahí una quesadilla maldita y se les vaya a meter el chamuco. Entonces, pues creo que eso es todo para este primer podcast. Se nos cuidan mucho y pues nos escuchamos la próxima. Hasta la próxima. Me asustas, pero me gustas es un podcast por Mariana Esquivel y Ramón Fernández. Síguenos en Instagram y Twitter como @measustaspod. Sigue a Mariana como @marianesu con doble S y a mí como @ram_fa. El logo del programa está hecho por Alejandra Gámez. Busca su increíble trabajo en redes como The Mountain with E. Encuentra los créditos a la música e información adicional en la descripción de este podcast.